Buenos días. Otra vez, buenos días. ¿Cómo están? Hoy se me hizo muy temprano y fallé 2 días. Anduve muy ocupada. ¿Será que a esta hora tan tempranera haya alguien por ahí? Hola, hola, buenos días. Pues aquí ando. ¿Qué dice ahí? Dice... Ay, no alcanzo a leer, ¿qué es eso? No sé qué dice ahí. Buenos días, buenos días. Ahora sí se me hizo muy temprano. Aquí ando, ya paseando a Manzanilla y a Hierbabuena. ¿Cómo les fue ayer con todo este tema del eclipse? Para los que tengan menos de 30 años o de 31 años, pues no les tocó el eclipse de 1991. Justo ayer, platicando con mi hijo, quien ahora tiene 42 años, él recordaba que en el 91 los llevé a Chapultepec, a él y a sus hermanas, para ver el eclipse. Y nos tocó ver en el lago cómo los patos y los cisnes empezaron a acomodarse para dormirse, porque sí se oscureció completamente la Ciudad de México. Y entonces yo le comentaba que yo también me acordaba cuando yo tenía como 8 o 9 años, o sea, ya ni sé cuáles, muchos años. Nevó en la Ciudad de México y a mí me tocó ver esa nevada, que para mí era wow, o sea, había nieve en la Ciudad de México. Yo nunca había visto nieve, entonces fue maravilloso. Es un recuerdo que conservo con mucho cariño de mi infancia. Y ese recuerdo de la infancia de mis hijos, de haberlos llevado a ver el eclipse de 1991 en el zoológico de Chapultepec. Bueno, ni llegamos al zoológico. En el camino ya ven que hay una entrada larga y se atraviesa el lago. Bueno, el lago queda del lado derecho. Empezamos a ver cómo los patos y los cisnes se dormían, se acostaban para dormirse. Fue muy bonito y más gusto me dio que mi hijo se acordara. Oigan, pues, para continuar con este tema de la descodificación genética, pues resulta que nos quedamos en cómo la voz es un reactivo del temperamento y cómo la voz, nuestra voz, genera ondas en nuestras células que nos dan un tipo de vibración que nos permite no solo regenerar las células, sino en muy buena medida, si lo hacemos todos los días como parte de un hábito sano como lavarse los dientes, podríamos, y está comprobado, modificar el ADN de nuestras células a nivel psicológico y a nivel físico. O sea, podemos mejorar nuestra salud física y mental cuando le hacemos caso a esta posibilidad que nos da nuestra voz. Si repetimos y repetimos y repetimos una frase, si nos repetimos todos los días lo que queremos, cómo queremos sentirnos, cómo queremos estar, qué queremos lograr, vamos a generar impulsos eléctricos en nuestras células que nos van a permitir modificar el ADN, cosa que nos va a llevar a tomar decisiones que nos favorezcan y no que nos echen a perder la vida, a tomar decisiones que nos hagan sentir ganadores y no perdedores. Entonces, bueno, otro tema con la descodificación es este asunto de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis y el reumatismo, entre otras muchas, por supuesto, que es este caso en el que el sistema inmunológico empieza a atacar a las células, a atacarse a sí mismo, y entonces enloquece y tiene como resultado, por ejemplo, en el caso de la artritis, la inflamación de las articulaciones que nos van impidiendo el movimiento y la flexibilidad. Muchas gracias por sus corazoncitos. En el caso del reumatismo, la rigidez. Entonces, a nivel psicológico, psicoemocional o psicocorporal, como lo quieran
o puedan entender y aceptar. Las enfermedades autoinmunes tienen que ver con el control, con la necesidad de tener el control de todo, con la necesidad de tener razón siempre, con la dificultad para aceptar los propios errores, con la dificultad para aceptar la responsabilidad sobre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, cuando las personas empiezan a padecer este tema de la artritis, es porque ya no pueden controlar lo que está a su alrededor y empiezan a distorsionar su estructura, que son, pues las articulaciones son parte del sistema óseo. Entonces empiezan a perder el control porque están muy enojados, se sienten invadidos, se sienten vulnerables, se sienten violentados y sienten que el no poder controlar a los demás es una agresión hacia ellos. Creen que no tener control sobre la vida de otras personas o sobre los hechos del círculo en el que se mueven es una agresión que el mundo les está aplicando. Y sucede mucho en las familias donde los padres quieren tener control absoluto sobre los hijos, sobre el orden en la casa, sobre el dinero, sobre el aspecto. Y entonces, bueno, eso se dio mucho más en las generaciones anteriores a esta, en la que ya los jóvenes y los niños han adquirido un poder, yo creo, un poco patológico sobre los padres, ¿no? Y entonces ya muchos padres, con tal de no tener que ejercer presión, prefieren decirles que sí a todo, prefieren en esta dinámica de soy buen padre, vamos a hablarlo todo, y quieren hablar y razonar sobre el comportamiento de un niño de 2 años, y obviamente el niño no les entiende nada, o sea, pero quieren así, no, es que vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. A ver, el punto es que se ha perdido el autocontrol en los padres, en los adultos responsables de las infancias actuales, y entonces, más allá de generar que estas infancias tengan una buena autoestima y un buen desarrollo de autopercepción y autovaloración, están generando personas que no quieren amigos ni padres, quieren súbditos. Y entonces está bien que el niño en cualquier momento interrumpa una conversación, opine de lo que no sabe, amenace a los padres con demandarlos, con denunciarlos porque los regañaron. Y eso está generando otro tipo de enfermedades. En el caso de los adultos con hijos dominantes y abusivos, que ya no son niños, que son pubertos, que son los más difíciles, pubertos y adolescentes, entonces nos vamos a encontrar con enfermedades que atacan al sistema circulatorio o al sistema respiratorio, porque no pueden con la vida. Al sistema respiratorio porque no pueden inhalar el presente, no saben qué hacer. Y al sistema circulatorio porque no hay fluidez. Recordemos que la sangre es este elemento químico que transporta todos los nutrientes, todo lo que nos beneficia, todo lo que necesitamos para vivir y estar sanos. Y sobre todo, bueno, entre otras cosas importantes, transporta oxígeno. Y entonces, cuando no podemos oxigenarnos, no oxigenamos bien el cerebro, y entonces nos la pasamos sintiéndonos abrumados, avasallados por la realidad, tristes, confundidos, y reaccionan con un sentimiento de culpa que está generando en estas jóvenes parejas, padres de niños sin control y de adolescentes sin control, está generando una serie de situaciones de enfermedades tan graves como el cáncer, de enfermedades como la arteriosclerosis múltiple, la fibromialgia,
enfermedades crónicas que pudieran no ser tan graves como la gastritis, la gastroenteritis, la colitis, las úlceras, pero que pueden desembocar en un cáncer del sistema digestivo. Y todo eso es porque tienen miedo. Tienen miedo, se sienten culpables, no saben qué hacer. Cuando ven que ya no tienen control, se desesperan y deciden soltarlo todo. Dicen, pues ya, pues él es muy inteligente, puede decidir y pues ya que le haga como quiera. Y ese es el gran problema de la sociedad actual con estas adolescencias que se han ido en la idea de que pueden hacer lo que quieran, de que pueden tenerle control de la familia entera, que probar cualquier tipo de droga, iniciar su vida sexual a muy temprana edad y irrespetar las reglas o los límites que hayan logrado poner esos padres asustadizos. Creen que así es y que está bien. Y los padres, por su lado, estos jóvenes padres, les digo, o sea, gente de entre 30 y, pues no sé, 50 años, que pues ya la regaron, entonces ya sus hijos hacen con ellos lo que quieran los hijos. Y acuérdense, hay que dejar que la gente haga lo que quiera, pero no con uno. Pues ¿cómo? Y son hijos, muchos hoy encontramos, que tienen 30 años y siguen viviendo con los padres. Y no es esta dinámica de los hijos que se quedaron porque les enseñaron que tenían que quedarse a cuidar a los padres, sino porque creen que los padres tienen, aún siendo ellos adultos, la obligación y la responsabilidad de resolverles sus gastos, sus necesidades básicas, y creen que eso es lo correcto. Sienten que los padres tienen la obligación. Ha habido muchos casos, yo he visto algunos en Europa, en España concretamente, otros en Estados Unidos, donde los hijos demandan a los padres ya de tercera edad y los hijos de 40 años, porque los padres les están pidiendo que se vayan de su casa. Entonces, a ver, estamos ante una situación social muy grave que la gente no quiere enfrentar, que los padres de hoy no quieren asumir y que el resultado pues está siendo muy obvio, ¿no? En nuestro país sigue habiendo muchas adolescentes embarazadas, sigue habiendo muchos niños y niñas abusados sexualmente y sigue habiendo muchos bebés resultado de esos abusos. La legislación y la condonación del delito es lo de hoy. Entonces, pues es como un circo de tres pistas. Por un lado tenemos a estos millennials con todo este perfil que ya mencioné. Por otro lado tenemos entre las clases menos favorecidas un montón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes maltratados y explotados por los padres. Por otro lado tenemos en el mismo rango social niños, niñas, adolescentes y jóvenes abusados sexualmente o vendidos como carne en canal. Y no, aquí no tenemos una guerra, pero tenemos todo eso. Y yo creo que a nivel de análisis antropológico y queriendo tomar como herramienta la descodificación genética de las emociones y las enfermedades, nos tocaría en lo individual tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida, de lo que nosotros podemos aportarle a nuestro entorno. O sea, sería muy pretencioso, muy soberbio y muy utópico suponer que con mis acciones voy a mejorar al mundo entero. Claro que no, pero sí con mis acciones puedo mejorar el pedacito de mundo que a mí me toca. Eso va a vibrar. Recordemos que la energía no miente y tampoco se equivoca. La energía es algo que emana de cada cuerpo humano y se vuelve esa vibración que genera actitudes positivas o negativas.
De eso se trata la energía humana, la energía eléctrica que sale de cada una de nuestras células y que puede convertirse en una vibración que se expande constantemente y que puede sí impactar, aunque no lo podamos ver, puede impactar en la vida de millones de personas, porque somos millones de seres humanos transmitiendo y emanando energía que se convierte en vibración, que a su vez se mezcla con la energía que cae a la Tierra del Sol, de la Luna y de los otros planetas, que llega al fondo de la Tierra, al magma de la Tierra y al fondo del mar, para después rebotar hacia el exterior y infiltrarse en nuestra propia energía humana, la de los animales, la de las plantas. Entonces, si vemos de una forma científica y objetiva, sin ritualísticas ni ganas de convencer a nadie de nada, la energía es algo real. La vibración es resultado de esa energía. Y todos tenemos esa responsabilidad. Entonces sí podríamos, ¿cómo no? Claro que sí podríamos mejorarnos a nosotros mismos, mejorar a nuestro entorno inmediato, que casi siempre estamos hablando de nuestra familia primero, o de la persona con la que vivimos, o del animalito con el que vivimos, los que vivimos solos. Bueno, ni solos, yo vivo con 2 perritas. Y como yo creo que ahora hay mucha gente, algunos adultos como yo, que ya nuestros hijos crecieron y se fueron, afortunadamente pudieron hacer su propia vida, y otros muy jóvenes que han decidido vivir solos porque así están bien, y es muy correcto. Y entonces, en lugar de tener hijos, tienen perrijos, algunos tienen gatijos, otros tienen lorijos, y así he encontrado un universo de adopciones de animales entre la gente que es soltera y que no tiene hijos, que me ha sorprendido mucho, desde un perico, una ardilla, casos rarísimos así de animales que ahorita no recuerdo ni el nombre, pero me he puesto a investigarlo porque me encanta la biología. Entonces, bueno, con todo este discurso para tratar de ensalzar y enriquecer este concepto de la descodificación genética de las emociones y las enfermedades, porque sí podemos descodificar para codificar nuevamente. O sea, hagan de cuenta que sacamos la goma de borrar, le quitamos algunos códigos genéticos a nuestras células y les implantamos códigos nuevos cuyo origen son nuestras palabras y nuestros pensamientos. Es así como funciona. No es magia, no es para todos, no toda la gente tiene la posibilidad de hacerlo, porque a veces su mentalidad no es tan fuerte, o sea, están muy invadidos por los prejuicios, las estructuras sociales y las limitaciones propias y de su familia. Entonces, pues cuando es así, pues ya no hay mucho que hacer, y se vale también. Hay que respetar que nadie es igual a nadie, que habrá gente que puede descodificar, gente que no puede hacerlo, y lo mismo sucede con la gente que va al psicólogo. Habrá gente que va al psicólogo entendiendo que el psicólogo no es un pastor, que no le va a decir qué hacer con su vida, porque esa no es la labor de un psicólogo. Entonces podrá mejorarse a sí mismo asumiendo la responsabilidad. Pero si va al psicólogo para que el psicólogo le diga lo que quiere oír y se enoja si le dice lo que no quiere oír porque es verdad, pues entonces está tirando su dinero a la basura. Nadie cambia si no quiere, pero todos podríamos cambiar. Eso es un hecho innegable de la vida humana, O sea, todos podemos, así como evolucionamos a nivel físico por millones y millones de años, evolucionamos hasta desarrollar nuestro cerebro y lograr separar nuestro sistema nervioso central, periférico y límbico, y logramos superar el potencial del sistema
instintivo, que es el cerebelo, que es el cerebro animal, pues podemos superar lo que sea y podemos evolucionar, todos podríamos hacerlo. El problema es un tema que en descodificación, en psicología y en psiquiatría, bueno, los psiquiatras un poco menos porque ellos atienden ya más gente que realmente está enferma mentalmente y hay que medicarla. Pero aquí hay un tema muy importante, la verdad. El gran problema con la descodificación genética es que para poder descodificar tenemos que aceptar la verdad, aceptar nuestra realidad. Y ese es un acto heroico. Casi a nadie le gusta aceptar la realidad. Todo el mundo vive con una percepción inventada por sí mismo, porque quieren ser más inteligentes de lo que son, más hábiles de lo que realmente son, quieren tener talentos con los que no cuentan, quieren ser físicamente parecidos a alguien más y no pueden aceptar su apariencia física, quieren tener el poder económico que les ha vendido la comercialización y el consumismo, y no tenerlo los hace sufrir mucho. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema importante. Tenemos mucho que enfrentar los seres humanos si queremos evolucionar para vivir mejor. Y bueno, les dejo esa tarea si quieren tomarla, por supuesto. Esto no es una imposición, es una sugerencia. La tarea es qué tanto cada uno de ustedes y yo misma podemos emprender el camino de aceptar nuestra realidad, de aceptar de verdad quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y ahí viene un tema. Entre mis alumnos yo he encontrado que esa es la pregunta de los 1,000 millones de euros, porque la mayoría de mis alumnos han contestado que no saben quiénes son. Y eso, pues es muy lamentable en un adulto. Eso habla de una disociación muy grave que hace que la gente viva como en un ensueño, como en la ensoñación, en un mundo paralelo que no existe. Entonces, si uno quiere mejorar y quiere dejar de enfermarse, necesita trabajar en la descodificación genética de sus emociones y de sus enfermedades. Y bueno, con esto me despido. Les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook, me estoy cambiando de mano, como Escuela Mexicana de Masaje y Medicina Alternativa de Origen Prehispánico. En Instagram y en la X, esa que no sé cómo se pronuncia, X, con mi nombre, Angélica Millán. En Facebook también tengo una página personal que encuentran con mi nombre. Y aquí en TikTok, pues también estamos como Angélica Millán y trato de poner mucha información que tenga que ver con la conciencia y con la salud física. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, por estar aquí y acompañarme. Les deseo un martes, pues lo mejor posible, pero siempre basado en sus propias posibilidades. Nada de engaños. A ver, ¿qué pueden hacer cada quien para tener un buen martes? Les mando un abrazo. Muy buenos días.